Bendiciones para todos hermanos en este día. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo eh, por permitirnos un día más congregarnos para escudriñar su palabra, sus escrituras y pidiéndole al Señor Todopoderoso que sea Él dándonos ese discernimiento espiritual, esa sabiduría, esa inteligencia que requerimos para interpretar su palabra, para entenderla, para comprenderla. Toda sabiduría viene de lo alto. ¿Sí? Si enseña su palabra que difícilmente nosotros entendemos lo que está delante de nuestros ojos, ¿quién podrá comprender lo que Dios tiene en su mente, en su corazón, lo que Él anhela, lo que Él desea? Solamente aquel a quien Dios a quien desde su santo trono le envía su sabiduría y su inteligencia, y sobre aquel quien derrama su Santo Espíritu. Entonces pues vamos a pedirle a ese Dios vivo, todopoderoso, que derrame sobre nosotros su sabiduría, su inteligencia, para poder comprender, entender y discernir su palabra. Además, esa palabra poderosa enseña a ti y a mí que donde hay dos o tres congregados en su nombre, pues ahí está su perfecto espíritu, y estamos creyendo que ese espíritu de Jehová toma control entre ustedes y yo, y que sea el Señor Todopoderoso pues colocando sus palabras en mi boca, que sea hablando a través de su espíritu, y que no sea yo hablándoles en la carne, sí, ni tampoco por la emoción, hermanos. Hoy pues es un día especial. El Señor va a hablar a tu vida y a mi vida en el libro de Josué, en el capítulo 23, del 1 al versículo 16. Vamos a invocar la presencia del Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, la presencia de su Hijo amado Redentor, el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y la presencia del Espíritu glorioso, el Consolador, el Ruá, el Paracleto, el Espíritu de Jehová, para que llene tu vida y mi vida. Amén. Hermanos, el video pasado pues estábamos hablando eh, de lo que es mentir al Espíritu Santo. Todo lo que nos sobreviene a tu vida y a mi vida por mentir al Espíritu Santo. El Señor hoy habla a tu vida y a mi vida una palabra preciosa en el libro de Josué, capítulo 23, del 1 al 16. Nosotros le vamos a dar desarrollo al versículo 15 y al 16. Empiezo leyendo pues todo el capítulo para que entendamos eh, el relato, cómo era la situación y qué es lo que hoy el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, quiere hablar a tu vida y a mi vida. ¿Sí? Que esta palabra caiga en buena tierra, hermanos, que ministre y edifique nuestras vidas, pero también acuérdese de que esta palabra, si lo nutrió, ayude a nutrir a otros, comparte esta palabra, regala una palabra de aliento, una palabra de edificación aún, ¿sí? Exhorta a su hermano, ¿sí? A cualquiera que vea que no está caminando conforme a la voluntad del Señor, háblele muy amablemente, muy cariñosamente, con ese amor que Dios ha puesto en su corazón, para que enderece su senda, porque todo aquel que se mueva a diestra o a siniestra de esa senda que el Señor ha trazado, pues lastimosamente no está caminando conforme a la voluntad de Jehová. Y así como enseña Santiago a tu vida y a mi vida, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, hermano. Amén. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque así como tú y yo demandamos fidelidad de Jehová, también nosotros tenemos que entregarle esa fidelidad. Esto es algo recíproco, esto es un sentir mutuo. No solamente estamos esperando a que Dios nos entregue todo, nosotros tenemos que dar para recibir. Por eso es que la palabra dice que hay más placer, hay más gozo en dar que en recibir. Entonces entreguémosle toda esa fidelidad, todo ese amor, toda esa pureza a ese Rey de Reyes, y vendrán sobreabundancia, hermanos, sobreabundancia de bendición a tu vida y a mi vida, porque Dios es un buen pagador y Él dice: yo pagaré. La gloria sea siempre para ese Dios vivo. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo Jesús de Nazaret, y la bendición de su perfecto Espíritu, ese consolador que dejó a tu vida y a mi vida. Amén. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, llamó al pueblo, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo,
y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, como ha peleado por ti y por mí. Amén. He aquí, yo os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os lo ha dicho. Amén. Esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Repitamos este versículo que es muy importante. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Es decir, no hacer conforme a nuestros deseos ni a nuestras concupiscencias, sino a lo que Dios demanda, hermano. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Tremendo. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, quien pelea por ti y por mí, como os lo dijo, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arroja más, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, hermano, reconoced que Dios es fiel. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Esto es lo más importante porque este va a ser el tema que vamos a desarrollar hoy. El versículo 15 y el 16, que es lo que el Señor Jehová quiere hablar a tu vida y a mi vida en este día. Pero así, dice Jehová, así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Tremenda palabra. Josué en su despedida reúne a todo el pueblo y les recuerda todo lo que el Señor ha demandado de este pueblo.
cómo ha sido fiel el Señor, cómo los ha librado de todas las naciones que estaban a su alrededor, cómo le ha entregado la victoria. Aún enseña la palabra que un solo varón de esta tribu haría correr a 1000, uno solo haría correr a 1000, porque era Jehová el que peleaba por ellos, como pelea por ti y como pelea por mí. Pero el Señor es tajante en su palabra. Dios es fiel con el que le es fiel, pero al que le es infiel cuentas pedirá, como lo quiere dejar claro con tu vida y con mi vida. Entonces el Señor dice Josué al pueblo, como te está diciendo a ti y a mí, reconocer que toda palabra buena que el Señor ha declarado sobre tu vida y con mi vida ha tenido un cumplimiento, porque Jehová de los ejércitos no es hombre para que mienta. Eso te lo dice el Señor en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Yo no soy hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que me arrepienta. ¿Sí? Dios habló y no hará. Dios dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará, enseña la palabra. La palabra de Jehová no cae a tierra. Aún el Señor enseña en su palabra que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que va y hace todo lo que él quiere y es prosperado en todo aquello para lo que le envió. Entonces, hermanos, si Dios ha declarado algo sobre tu vida y sobre mi vida, cumplimiento tendrá. Pero acuérdese que así como ha declarado bendiciones para tu vida y para mi vida, también es cierto que si hacemos lo que no es de su agrado, poderoso Él, poderoso es Él para declarar maldiciones. Porque el Señor le dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Así que el Señor Jehová es un Dios autónomo que hace conforme a su perfecta voluntad y sobre todo es un Dios que no hace acepción de personas. Porque dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén, la gloria sea para ese Dios vivo. Hermanos, el versículo 9 de este capítulo 23 de Josué enseña tu vida y a mi vida, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vosotros. Vamos a llevar esta palabra a un plano más personal, más espiritual. El Señor ha limpiado tu vida y mi vida de todo ese mundo de maldad, de toda esa vida pecaminosa que pudimos llevar tú y yo. ¿Sí? Estábamos muertos en delitos y en concupiscencias, no éramos perfectos, no somos perfectos. Hoy en día buscamos agradarle el corazón a Jesús, a Jehová, ¿sí? Y valorar. Pero solo tú sabes y yo de todo lo que el Señor pudo habernos despojado, de todo lo que nos pudo haber librado. El Señor libró a estos siervos suyos, a ese pueblo de ciudades, de enemigos, ¿sí? De adversarios, pero en lo personal, ¿qué ha hecho Jehová por ti? Solo tú y yo sabemos qué pecado nos perdonó, ¿sí? Qué ofensas, qué abominaciones, todo lo que pudimos hacer en ese mundo, en esa vida pasada, cuáles eran nuestros enemigos, ¿sí? Y obtuvimos, hermanos, obtuvimos un perdón inmerecido, inmerecido. Y es donde toma valor la palabra del libro de Lamentaciones 3:22, siempre la declaro porque es una palabra preciosa y porque quiero que la atesoren en su corazón, que dice, por mis misericordias, dice Jehová, por mis misericordias no han sido consumidos, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, sigue diciendo en el versículo 23, grande es mi fidelidad. Y nosotros tenemos que darle la gloria a Dios todos los días por esa bendición. Hermanos, fuimos lavados con esa sangre preciosa. Cuando obtuvimos ese perdón de todas nuestras concupiscencias, de todos nuestros delitos, de todas nuestras abominaciones, de todas nuestras aberraciones, de todo lo inmundo que pudimos haber hecho delante de sus ojos. Y Dios fue un Dios paciente, guardó silencio, porque Él nos entregó libre albedrío
Y podíamos hacer, aún podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Solo que hoy vivimos por amor a Él, por serles fiel. Pero todavía mantenemos y tenemos ese libre albedrío, solo tenemos compromisos en ese matrimonio, en esa unión, en ese lazo de amor que hemos adquirido con Él. Fuimos lavados en esas aguas y tenemos por testigo a esas aguas con que nos limpió en ese bautismo, para los que somos bautizados, pero nos lavó con esa sangre preciosa por nuestros pecados. Dice que clavó todas nuestras inmundicias en esa cruz del Calvario y que ni tú ni yo sabemos cuánto costó ver, como dice la alabanza, clavados esos pecados, los tuyos y los míos, en esa cruz. Aún está por testigo ese espíritu con el cual te selló a ti y a mí, si es que el espíritu de Jehová mora en ti y mora en mí. Entonces tenemos tres testigos: el agua, tenemos la sangre del Cordero, tenemos ese espíritu que dan testimonio de lo que Dios ha hecho por tu vida y por mi vida. Está en ti y en mí ser agradecido, valorar esa bendición y ser obedientes y vivir para glorificar su nombre, hermanos. Dice el Señor en este versículo, en el versículo 12, ¿sí? Y 13, dice el Señor a mi vida. Bueno, estábamos diciendo de que todo lo que el Señor despoja, pero el versículo 12 y 13 dice a tu vida y a mi vida la palabra del Señor. Porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dice el Señor: yo te limpié, varón, yo te limpié, sierva, y te regalé un perdón inmerecido, te purifiqué con mi sangre de poder. Pero si tú, después de lavado, haces como ese puerco, como ese cerdo que ha sido limpiado, que ha sido lavado y se baja y vuelve y se sumerge en ese lodo y se revuelca en ese lodo, ya es una decisión tuya y una decisión muy mía. Pero el Señor te está dejando claro: ya después de esto yo no puedo hacer más nada, porque te ofrecí un perdón, aunque inmerecido te lo regalé, dice el Señor. A ti y a mí, que estamos viendo esto, porque esta palabra es para ti y para mí. Pero si tú te empeñas y deseas seguir haciendo todo eso de lo cual te liberté, entonces no va a haber más perdón. Y hermanos, siempre he sido enfático y me gusta esta palabra de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos 10, 26, cuando el Señor habla a tu vida y a mi vida, de esos que les gusta pecar, sí, conscientemente, porque hay pecados inconscientes, pero hay pecados que hacemos deliberadamente y eso lo condena el Señor. Entonces en el libro de Hebreos 10, capítulo 26, te enseña a ti la palabra. Leemos la palabra a la bendición de ese Dios vivo. Pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Si nosotros pecáramos o seguimos en esa concupiscencia y en esos delitos en los que estábamos después de haber sido lavados, ya no quedan más sacrificios. ¿Qué más quiere? Ya Jesús murió en esa cruz por ti y por mí, ya nos lavó con esa sangre de preciosa de poder, ya dimos ese paso de obediencia y bajamos a las aguas, fuimos limpiados, depositaron el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Pero si seguimos haciendo lo malo, entonces ¿qué más quiere que haga el Señor? ¿Qué más? Si ya lo entregó todo por ti, por limpiar tu vida y por limpiar mi vida. Entonces dice la palabra: enseña tu vida y a mi vida, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Acuérdense que el Señor decía, no te apartarás de esta ley ni a diestra ni a siniestra, le estaba diciendo a este pueblo. El Señor hoy te dice a través de Hebreos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno, perdón, por el testimonio de 2 o 3 testigos, debía morir irremisiblemente. Dice la palabra, ¿cuánto mayor crees? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, hermano. Si nosotros no valoramos esa sangre que fue derramada por tu vida y por mi vida, ya no hay más sacrificios, dice el Señor. Solo una expectación de juicio. Y enseña la palabra que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, en las manos de Jehová. Entonces, el Señor invita a tu vida y a mi vida que nosotros debemos serle fiel a su palabra. Aún el mismo libro de Hebreos, en el versículo 23, dice, mantengámonos firmes, hermano. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mantengámonos firmes en el Señor sin fluctuar. Valoremos esa obra preciosa que el Señor ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida. Cuando nos despojó de todas esas inmundicias, de todos esos adversarios, de todos esos vicios con los que estábamos plagados, ¿sí? De todas esas concupiscencias de los ojos, ¿sí? Del corazón, todas las tentaciones de la carne, ¿sí? De esta lengua que es el infierno mismo. Entonces, necesitamos valorar, necesitamos mantenernos firmes en el Señor sin fluctuar, fieles al Señor, obedientes a su palabra. Bueno, vamos a centrarnos en el desarrollo de esta palabra y este pueblo, a pesar de que Moisés, que Josué se estaba despidiendo del pueblo y estaba dándole estas recomendaciones como el Señor te lo está diciendo a tu vida y a mi vida, que el Señor te está diciendo hoy a ti y a mí, que es lo tremendo, que así, como dice el versículo 15 y 16 en el que nos vamos a centrar, que así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirnos sobre la tierra, de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dice el Señor, yo te he bendecido, yo te he alabado, yo he tenido misericordia de ti, yo he sido contigo paciente, yo he sido contigo fiel, he sido justo. Pero si te empeñas en hacer lo malo delante de mis ojos, entonces atente a las consecuencias. Y eso lo determinará Jehová. Eso lo determinará Jehová, lo que Dios quiera enviar sobre tu vida y sobre mi vida. No somos iguales, no tenemos procesos iguales, no tenemos, por lo tanto, se aplicarán correctivos diferentes. Nosotros pensamos que esto acá es un examen colectivo, no, los exámenes con el Señor son individuales. El examen, la tarea, el proceso que Dios va a poner a tu vida es personalizado, igual con el mío. Así que mucha gente quiere aplicar la misma o adoptar o imitar la misma actitud o tratamiento del hermano, pero resulta que no todo aplica para todos. ¿Sí? Entonces el hermano llegó y oró al Señor, ayunó 3 días, ¿sí? Y se mantuvo en oración y resulta que el Señor le regaló su respuesta, entonces, o su bendición, o por lo cual él hizo esa obra.
Y entonces queremos también nosotros venir y ayunar 3 días y orar 3 días, porque así también el Señor nos va a responder. Resulta que no. Resulta que eso para ti no aplica. Entonces, no estemos mirando a los demás. Nosotros somos personas únicas, ¿sí? Tenemos procesos únicos y por lo tanto nuestra relación con Cristo es única, independiente de cada hermano. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, entender eso y tenerlo claro, de que cada cabeza es un mundo, y eso es verdad. Cada cabeza es un mundo y nuestra relación con Dios es muy personalizada, independiente de los pensamientos de cada quien. Saben, hermanos, Moisés reúne al pueblo y le dice: yo sé que cuando yo muera, ustedes se van a volver a sus concupiscencias. Y a causa de esto le va a sobrevenir mal. No les quiero hablar en mi carne. Ese es el libro de Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. ¿Por qué les toco este tema? Porque el pueblo de Israel era un pueblo tremendo que vio las maravillas que Dios hizo delante de sus ojos por libertarlo de ese pueblo de Egipto. Aún el Señor le endureció el corazón al faraón para que no los dejara salir y así mostrar su gloria. Y mostró las plagas, las señales y todo lo maravilloso que el Señor hizo para mostrar su poder en ese pueblo de Egipto. Aún le dio muerte a todo primogénito de egipcio, y los primogénitos del pueblo de Israel quedaron vivos. Los rescata y le parte el mar Rojo en dos, pasan en seco. Cuando ese pueblo egipcio viene en contra de ellos, perecen en medio del mar. Y todo lo que el Señor hizo, le partió la peña en dos, ¿sí? Le brotó agua, le regaló carne hasta que le saliera por las narices, le descendió maná del cielo y todas esas maravillas, pero era un pueblo rebelde. Era un pueblo que veía la gloria de Dios, pero su corazón estaba en Egipto, en el mundo. Como muchos están viendo las maravillas, el amor de Jehová, su fidelidad, pero su corazón está en el mundo. Y entonces este pueblo me honra de boca, pero su corazón no está conmigo, dice Jehová, porque yo que escudriño los corazones sé que todavía lo atrae el mundo, sé que todavía se deleitan con el mundo, sé que todavía no me son realmente fieles, dice Jehová. Y en el libro de Deuteronomio también Moisés reúne al pueblo. Deuteronomio 31 como el 20 y pico, 31, 28, como enseña la palabra, 28 y 29. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, decía Moisés, y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Nosotros tenemos por testigo a los cielos y a la tierra, al agua, a la sangre y al espíritu, de lo que Dios ha hecho por tu vida y por mi vida. Y decía Moisés: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho lo mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Algo precioso que siempre me goza es este cántico de Moisés, ¿sí? que comienza en el capítulo 32, pero en el versículo 4, Moisés le dice al Señor: Él es la roca inconmovible, dice, cuya obra es perfecta. ¿Cuál es la obra más perfecta que Jehová ha hecho? Su perfecta obra es ese Hijo, ese Verbo hecho carne, el Cristo vivo de la gloria, esa salvación, clavando, ¿sí? Venciendo a la muerte en esa cruz. Esa es la obra perfecta, el Verbo hecho carne, ¿sí? Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, el justo, el recto. Pero dice Moisés: la corrupción no es suya. Sus hijos, de ti y de mí, es la mancha, porque somos, ¿sí?, traicioneros, perversos, infieles. Generación torcida y perversa, dice Moisés. Dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante.
No es Él, tu Padre, que te creó. Él te hizo y te estableció. Por eso le digo, esto es algo muy personal. Es lo que tú sientas en tu corazón. Lo que tú digas, yo estoy dispuesto a hacer esto por mi Rey, por ese que me lavó, por ese que me justificó, por ese que me perdonó, por ese que me salvó. Esto es individual y esto no es de boca, porque una fe sin obra es una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. Y si usted a Jehová también le tiene que mostrar con hechos, porque toda palabra que usted le diga en su momento usted te la tendrá que demostrar con hechos. Ahora necesito que me muestres con hechos todo eso que me declaras con tu boca. Y es donde muchos se quiebran, es donde muchos caen, es donde muchos, de los cuales muchos no se han levantado siquiera. Entonces hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. La gloria sea para el Señor Jesús. Vamos a la desobediencia, ¿no? Ya hemos tocado mucho este tema, pero lo requiero para desarrollar este, y es Saúl. Saúl fue un varón que fue escogido para libertar al pueblo, y eso lo vamos en la en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, del versículo 10, enseña la palabra que Saúl es rechazado como rey. Dios dio, Dios dio, Dios quitó. ¿Sí? Decía Job, ¿no? Cuando, ¿dónde es que dice la palabra? Samuel ve a Saúl y le dice, mira al escogido de Jehová. Él se impresiona por el tamaño, por lo magnífico que se veía Saúl. ¿Sí? Y a Saúl el Jehová le encomienda la tarea de ir a destruir al pueblo de Amalek, ¿sí? A los amalecitas. Entonces, él va, pero no hace conforme a la perfecta voluntad de Jehová, sino que en el camino se desvía su corazón. ¿Sí? Y es cuando nosotros somos escogidos, somos limpiados y somos hechos nueva criatura, porque enseña la palabra, que somos nuevas criaturas, ¿cierto? Y el Señor comienza a orar en ti y en mí, y resulta que cuando el Señor, en ese proceso de ir a hacer su perfecta voluntad, y el Señor determina algo y te dice, hijo o hija, quiero que vayas y hagas tal y tal cosa, y nosotros vamos, pero entonces resulta que nos olvidamos de la tarea que nos fue encomendada, de la voluntad de Jehová, y hacemos conforme a los deseos de nuestro corazón. Nosotros somos militantes de Cristo, y como militantes solamente somos obedientes a la voluntad de Jehová, porque esta obra es de Él, esta obra no es tuya ni mía. Esto es para la gloria de Él, porque el Espíritu que puso Jehová en tu vida y en mi vida es para glorificar su nombre. Tú y yo somos instrumentos. Que el día que el Dios del cielo quite ese aliento que ha puesto en ti y en mí, simplemente seremos polvo que retornará a esta tierra. La gloria enteramente será siempre para Jehová. Amén. Enseña la palabra en el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda aquella noche. Entonces, sigue diciendo el Señor. Vamos a leerlo todo para no confundir. Dice, toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal.
Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él en su parecer había creído cumplir la voluntad de Jehová. ¿Sí? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, dejadme declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, aún de lo débil para avergonzar a los fuertes. Enseña la palabra. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Amén. Entonces Samuel les dijo, hermanos, y aquí viene lo tremendo de esta palabra, se complace el Señor tanto en los holocaustos y en víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Pesa igual o más el ser obediente que el ofrecer sacrificios, ofrendas, ¿sí? Diezmos, porque aquí a mí, ¿de qué me sirve? Dice Jehová, de que me ofrendas, de que me diezmes, pero si haces todo lo que yo detesto, ¿tú crees que tú me vas a comprar con ofrenda y con diezmo? No, tu obediencia es lo que demando de ti. Tu obediencia, tu fidelidad pesa igual o más que ofrendas y diezmos, que sacrificios, que holocaustos. ¿Sí? Y sigue diciendo el Señor, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oh, tremendo esto que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y los ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, si usted es rebelde y obstinado ante lo que Jehová demanda de usted y de mí, es como si estuviéramos practicando adivinación e idolatría. Pesa igual o más. Entonces, no, pero es que yo no voy donde el brujo, hermano, ya yo me retiré de todo eso. Yo no practico la adivinación. ¿Sí? Yo no consulto a nada, ni le incenso a Baal. Hermano, pero usted es un obstinado, hermano. Pero usted es un rebelde. Usted, Dios le demanda algo y usted es un rebelde, un renuente ante lo que Dios quiere de tu vida, lo que Dios demanda de ti. Ay, entonces pregunta, pero hermano, ¿por qué me sobreviene esto, hermano? Porque Dios te lo está dejando claro. ¿Y por qué entonces es cuando cobra vida la palabra en tu vida y en mi vida que mi pueblo perece por falta de conocimiento porque no se nutren, porque no se nutre, porque no conoce lo que Dios demanda? Y si usted no sabe, ni entiende, ni comprende, ni tiene claro lo que Dios demanda de su vida y de mi vida, entonces ¿cómo cree que usted va a comportarse rectamente?
porque en cualquier momento puede pecar inocentemente, lógicamente, por ignorancia. Pero el que inocentemente peca, inocentemente se condena, dice un dichito por ahí, ¿no? Entonces, no tenemos justificación porque Dios no va a hacer acepción de personas, porque esto no se lo escondió Jehová, esto se lo regaló. Y si usted dice ser siervo de Jehová, es para que usted se nutriera con su alimento, que es su palabra. Entonces, sigue diciendo la palabra en el capítulo 28, llega Samuel y se aprecia porque el Señor lo desecha y le dice, bueno, ya te desecho, me voy a escoger a otro. Es cuando se escoge a David. Y el Señor ya no le respondía, hermanos. Y Dios nos guarde a ti y a mí de que a Dios le pesa en el corazón habernos limpiado y lavado con su sangre de poder y habernos escogido como parte de su redil. Porque entonces, hermano, llore, porque el día que Dios lo deseche a usted y a mí, entonces será el crujir de dientes. Entonces el Dios no le responde, no le respondía, Dios lo ignoraba. ¿Y cuál recurso queda? Va Saúl y busca a una divina, que fue la divina de Endor, y eso lo podemos ver en el capítulo 28. Capítulo 28. Entonces mira hasta dónde llegó Saúl por su desobediencia. Ya el Señor no le respondía ni por el Urín, ni por el Tumín, ni nada, y tuvo que recurrir a una adivina que él mismo había pues dicho que todo el que practicara la adivinación sería digno de muerte, y él se tiene que disfrazar para que la adivina le pueda hacer hacer como la adivinación. Por ahí en el versículo 15, cuando ya la divina llama, le trae a Saúl, en el versículo 15 enseña la palabra a ti, en versículo 15 del libro de 1 Samuel, capítulo 28. Amén. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños, porque por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer, le dice Saúl desesperado a Samuel, que ya estaba muerto, había venido la adivina, le había bajado el espíritu. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te había dicho, Jehová te ha hecho como te dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha puesto en manos de tu compañero David. Y le declara a Samuel, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Mañana estarás conmigo, siervo, le dice Samuel a Saúl. ¿Por qué? Por causa de tu desobediencia, por causa de hacer lo malo y lo detestable delante de los ojos de Jehová. Dios es el Dios que da el pago, hermano. Por eso es que dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, no todo te edifica. Dios te entrega libre albedrío. Tú puedes hacer, porque tú adquieres un compromiso con Jehová, el conducirte conforme a su perfecta voluntad, pero te entrega ese libre albedrío. Está en ti si cumples el compromiso o no. Pero acuérdate que no todo te conviene, no todo te edifica, y de todo lo que sembrares, eso segarás. Eso segarás. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción. Así que si usted se equivocó, usted es responsable de lo que le sobrevenga. Amén. La gloria es para el Señor Jesús. Hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Y eso nos lo dice Juan en su primera carta, como en el capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5.
Primera de Juan 5. Ok, acá. Versículo 16. Dice Juan a tu vida y a mi vida. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, hermano, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice Juan. Pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, como hemos sido tú y yo, creados nuevamente, nuevas criaturas, no practica el pecado. Debería ser lo realmente necesario que tú y yo no pecáramos. Lo que realmente ocurriera en que tú y yo entendiéramos que no nos es lícito ni a ti ni a mí pecar. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Guarda tu vida y guarda mi vida. Como dice Santiago en su libro, vamos a leerlo enseguida. Santiago en el primer capítulo de Santiago, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación. ¿Dónde estamos? Capítulo, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Primer libro de Santiago, primer capítulo, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que, ¿sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que cuando somos seducidos por nuestra concupiscencia de nuestra carne, hermano, la que se está levantando, o el Satanás, el diablo, te está incitando, ¿sí? O te está seduciendo, pero él no puede pecar por ti, ¿sí? Entonces cuando usted peca, peca y usted de su propia voluntad, porque el diablo solo lo seduce. De ahí para allá cuenta, eso queda bajo su responsabilidad. Entonces Dios le pedirá cuenta a usted y a mí, ¿sí? ¿Por qué les digo esto de que hay pecados de muerte y no hay de muerte? Porque si vemos la vida y los hechos que hizo David, David fue un varón fiel a Jehová, varón del cual el Señor se enorgulleció, pero tuvo errores, tuvo eclipses, tuvo variaciones, tuvo sus matices gris, como tú y yo, porque tú y yo no somos perfectos, y siempre lo he declarado. El libro de Eclesiastés 6, 7:20 dice: tu vida y mi vida, no hay hombre justo debajo del cielo que siempre haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores, ¿cierto? Eh, Eclesiastés 7:20, sí. No hay hombre justo debajo del sol. Ay, santo. Eh, ¿qué, ¿Por qué les digo? No me voy a enfrascar en Eclesiastés. Esa es la idea, como dijo el Chapulín. Um, David era un varón fiel, pero peca con el Señor, contra el Señor cuando fija sus ojos en Betsabé, esposa de Urías elitita. Eso lo podemos ver en el libro de Samuel 11 por allá. Samuel. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, sale David y posa sus ojos en Betsabé un día que está por su terraza y la ve a ella bañándose y se enamora de ella. Entonces hace un poco de triquiñuelas para poderla tener. Hace que Urías, su esposo, sea puesto en el primer lugar de batalla, donde la batalla era más recia, y bueno, matan a Urías. Hace lo detestable delante de los ojos de Jehová. Al Señor, como el Señor es justo y no hace acepción de personas, el Señor le envía a Natán para que amoneste a David, y eso lo podemos ver en el siguiente capítulo 12. Por ahí aquí en el versículo 7 comienza diciendo Natán. Es largo, es todo el capítulo 12, pero en el versículo 7 Natán le dice a David:
tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por Dios, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciasteis. Y, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, todo lo que hizo David, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Jehová declara su sentencia sobre David, sí, y bueno, esta es una historia larga. Betsabé queda embarazada, ese niño muere y después aparece Salomón, que fue el segundo hijo. Llega David y peca nuevamente contra el Señor, realizando un censo que el Señor no le había mandado hacer, incitado por Satanás. Enseña la palabra, fue incitado por Satanás, por allá en el libro de Crónicas, pero lo podemos ver lo podemos ver en el capítulo 24 de Segunda de Samuel. David censa al pueblo, pero en el libro de Crónicas dice, enseña la palabra, la escritura a ti, que fue incitado por Satanás. El Señor esto se lo cuenta por pecado y también tiene su reprensión. ¿Y por qué les decía lo de la pecados de muerte y no pecados de muerte? Bueno, eso realmente lo determina Jehová. Jehová es quien determina en su corazón qué tanto le dolió la falta que tú cometiste o la ofensa, y Él es el único que tiene el poder para retribuir. Porque el libro de Deuteronomio que estábamos viendo 32, en su versículo 35, te enseña a ti y a mí que Dios es el Dios de la venganza y la retribución, y Él dará el pago. Yo pagaré, dice el Señor. Así que Él es el que se vengará, o Él es el que retribuirá lo bueno o lo malo de tus obras, las tuyas y las mías, hermano. Eso no tiene fin. Entonces, vamos ya viendo esto, entramos pues a Salomón, que es el ejemplo más claro de lo que Dios está diciendo a tu vida y a mi vida. Yo te lavé, yo te escogí, yo te purifiqué, yo te santifiqué. Pero si me dejas a mí, dice Jehová, a ti y a mí, hermano, nos está diciendo Jehová, si me dejas, que te he lavado, que te he bañado, y haces como ese puerco, y te me sueltas de las manos, te me bajas, y vuelve y te me revuelcas en el lodo, entonces no estaré contento ni de ti ni de mí, dice Jehová. Entonces recibirás el pago por tus acciones, recibiremos. Y no hay ejemplo más claro que el de Salomón. Un varón al cual Dios engrandeció en gran manera. Y en el libro de Primera de Reyes 4 vamos a ver la magnitud de la grandeza de Salomón. En el libro de Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29 vamos a leer la magnificencia el nivel a donde Dios había llevado a Salomón, como te ha llevado a ti, como me ha llevado a mí, todo lo que Dios ha entregado. Y debemos valorar todo esto. Enseña la palabra. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Imagínense. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Eraíta, que Hermán,
Calcol y Darta, hijos de Mahol, y fue conocido en todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, 3000 proverbios, y cantares fueron 1005, imagínense. También disertó sobre árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Estoy mostrando la grandeza, la bendición tan grande que Dios había puesto, la sabiduría que superaba todo entendimiento, ¿sí? Y todo lo que, con lo que Dios lo enriqueció, era este varón, porque así es Dios, como hace con tu vida y con mi vida. Nos bendice grandemente, tanto física como espiritualmente, como materialmente. Dios tiene el poder para enriquecer tu vida. Es donde tú colocas tu corazón. Donde tú colocas tu corazón es el problema. Porque enseña la palabra a ti y a mí que uno no puede servir a dos dioses. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Dios te bendice y te enriquece. Pero si tu corazón se aparta de Él por poner tu amor en las riquezas, viene el problema. Viene el problema. En el capítulo 9 de este mismo Primera de Reyes, comienza el Señor y hace un pacto. Hace un pacto, capítulo 9, hace un pacto con Salomón. Es cuando el Señor, cuando es la segunda aparición que el Señor le hace a Salomón. Acuérdense que David le quería construir un templo a Jehová, y Jehová le dijo que no, que todo esto ratifica la autonomía del Señor. Y David dispuso en su corazón hacerle un templo precioso, y el Señor le dijo, ese templo no va a venir por tu mano, va a venir por la mano de tu hijo. Y así fue. Y acá Salomón le entrega ese templo al Señor, pero el Señor hace un pacto con David con Salomón, y lo podemos ver en el versículo 4 del capítulo 9 de Primera de Reyes. El Señor le dice a Salomón, si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad y corazón. Pero eso no lo está diciendo solamente para él, eso el Señor te lo está diciendo hoy a ti y a mí. Si anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a tu padre David, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y serviréis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Y esta casa, sigue diciendo el Señor, será motivo de escarmiento para todo el que vea, que entienda que el que no hace mi voluntad lleva su afrenta, lleva su reprensión, lleva su castigo. Y es lo que el Señor dice. Yo hago un pacto contigo. Yo hago un pacto sempiterno, un pacto precioso, un pacto vitalicio. Yo te juro mi fidelidad, dice Jehová, siempre y cuando tú me seas fiel a mí. Pero si tu corazón se va en pos de los vales, si tu corazón se va en pos del dinero, si tu corazón se va en pos de todo lo que yo detesto, entonces no estaré contento de ti. Entonces mi reprensión será sobre ti. Es lo que el Señor hoy quiere dejar claro. Yo soy fiel, pero necesito, exijo también tu fidelidad. Así como quieres que yo esté contigo en todo momento, en todo lugar, que te defienda, que pelee por ti.
así yo también necesito y anhelo que tú me seas fiel en todo momento, que yo sea tu único Dios y que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y llega Salomón después de toda esta grandeza que el Señor le entrega, después de este pacto perfecto, va y comete apostasía contra el Señor. Entonces, en el capítulo 11 nos muestra la palabra a ti y a mí que Salomón comete apostasía contra el Señor. Dice, capítulo 11, Primera de Reyes, ¿no? Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Malot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Sí? Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Se sigue viendo el amor y la misericordia de Jehová en medio de toda nuestra maldad. Hermanos, le mostré la grandeza de Salomón, cómo el Señor le dio tanta sabiduría y tanta inteligencia, que dice que aún los reyes de todos esos reyes que oían escuchar de su sabiduría, querían venir personalmente a escuchar esa sabiduría de Salomón. ¿Sí? Dice que 3000 proverbios y 1005 cantares hizo, conocía de todo lo discernía. Pero como este varón, siendo tan sabio y tan inteligente, tan entendido, aparta su corazón de Jehová. Les hablo de esa grandeza que Dios le entrega, porque usted puede decir en su corazón, usted y yo, no, nosotros no vamos a pecar al Señor porque el Señor nos lavó y nosotros... Hey, Satanás es tremendo, es seductor, es embaucador, es el maestro del disfraz, de la seducción, de la incitación. Y si este varón que tenía tanta sabiduría que sobrepasa, que dice que no ha habido alguien más sabio que él, llega a este punto, tú y yo no estamos exentos, somos vulnerables. Por eso siempre lo he dicho, esta es una guerra diaria que duele, que cuesta, el negarse a uno mismo, el negar su sangre y tener claro el amor, tener claro la calidad del amor que usted siente por Jehová. También les mostré el pacto para que ustedes vean que Dios es fiel a su palabra y cumplió ese pacto. Los infieles, como decía Moisés, esa generación perversa, ¿sí? Somos nosotros los que rompemos ese pacto, los que dañamos el amor, la armonía, la comunión con Jehová, por ir tras nuestras concupiscencias, por ir tras nuestros deleites, tras los deseos de nuestra carne. A nosotros somos los que nos encargamos de dañar el pacto, y Jehová tiene que ser tajante y aplicar
¿sí? La reprensión que viene por eso. Y este varón se desvía y Jehová le dice, pero es tan misericordioso que le dice, no lo haré en los tiempos de tu hijo. Y aún así le dejaré una tribu, no por ti, lo haré por amor a mi siervo David que me fue fiel y yo sé ser fiel con el que me es fiel, dice Jehová. Entonces, nosotros necesitamos entender a quién servimos. Elías le dijo a ese pueblo, como te lo digo, como lo dice Jehová a tu vida y a mi vida. Nosotros no podemos andar en dos pensamientos. Y ese mismo libro, Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, cuando Elías estaba disputando con los sacerdotes de Baal, él le dice al pueblo, como te dice a ti y a mí. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el mundo y sus deleites, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso es lo que hoy tienes que tener claro tú y yo. Si Jehová es Dios, entonces síguele a Dios. Si tu deseo es Jehová, amarlo, respetarlo con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con todos tus deseos, seguid a Jehová. Pero seguidle en fidelidad. Pero si tus deseos y tu Dios es el dinero, si tu Dios es el mundo, si tu Dios son los deseos de la carne, entonces seguidlo a Él. No claudiquéis en dos pensamientos. Acuérdense que Dios aborrece a los tibios. El Señor dice, mejor es que me seas fiel o que me seas frío, pero a los tibios yo los aborrezco. Y es lo que el Señor habla a tu vida y habla a mi vida. ¿Andaremos qué? Andaremos en la presencia de Jehová. El libro de Miqueas dice algo bien lindo. En el libro de Miqueas 6:8, siempre lo he declarado, el Señor te dice qué es lo que exige de ti, que lo ames con todas sus fuerzas. Sí, que ames la misericordia, que hagas justicia y que te humilles ante el Señor Jehová tu Dios. Ese es lo que te dice Miqueas en el 6:8. Esa es la demanda que hace el Señor, lo que pide Jehová de ti. Pero Miqueas en el capítulo 4, versículo 5, dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Repitamos. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Es lo mismo que declaró Josué por allá en el capítulo 24. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted verá a quién sirve. Pero mi casa y yo servirá a Jehová. Y Miqueas dice que andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Eso lo tiene que definir usted. Eso lo tengo que definir yo. ¿Qué realmente queremos? Y nosotros, hermano, si usted es un verdadero siervo, usted es sierva, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma, como se lo enseña a tu vida y a mi vida el libro de Hebreos 10, versículo 39. Entonces, tenemos que tener claro, hermanos, esta palabra que el Señor hoy ha querido atraer a tu vida y a mi vida, que Él es fiel, que Él cumplirá todas sus promesas, que toda la palabra que haya salido de tu boca, lo que haya declarado para tu vida y para mi vida, tendrá un cumplimiento en su tiempo. Y que Él será fiel y mostrará su justicia y su fidelidad en tu vida y en mi vida. Pero que si nosotros lo dejamos,
así como ha venido toda palabra buena, también vendrá toda palabra mala. Y si usted no sabe de qué le estoy hablando, entonces váyase al libro de Deuteronomio, capítulo 28, y ahí el Señor le muestra cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Las bendiciones por hacer su voluntad y las maldiciones por hacer todo lo que Él aborrece. De eso se está refiriendo el Señor. Pero el Señor dice, hijo, yo te amo entrañablemente. Y me gozo de que me sirvas, me gozo de que me sigas, me gozo de que me busques, me gozo de que me seas fiel. Pero si se te ocurriese apartarte de mí, en serme rebelde, en serme obstinado, que vale igual o más que la idolatría, ¿sí? O el que me seas desobediente, que pesa lo mismo que el ofrecer sacrificios, ¿sí? Entonces no estaré contento. Entonces me tocará reprenderte. Y eso no lo quiere el Señor. Eso es lo que el Señor hoy quería traer a tu vida y a mi vida. Esa exhortación, ¿sí? De que Él nos ama con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Pero Él también quiere que nosotros lo amemos de esa misma forma, en esa misma transparencia, en esa misma fidelidad. Que lo amemos con pureza, por lo que Él es, por lo que Él es, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, no por lo que Él nos pueda dar. Si bien es cierto que Dios puede derramar sobre tu vida y sobre mi vida sobreabundancia de bendiciones, pero Él no quiere que lo amemos por lo que Él nos puede entregar. Él quiere que lo amemos por lo que Él es, por lo que Él vale, no por lo que Él puede entregar. No lo busquemos por ambición, ni por avaricia, ni por enriquecernos, ni prediquemos la palabra, ni desarrollemos nuestros ministerios por amor al dinero. Porque el Señor ha enseñado a tu vida, en mi vida, si eres un verdadero siervo y conoces su palabra, el Señor dice, da por gracia lo que por gracia recibisteis. Porque tú no puedes, porque Dios necesita que esa palabra vaya pura y transparente y todo el mundo la reciba gratuitamente para que nunca nadie diga que no la escuchó. Porque a ti te tienen que doler las almas. El Señor dice, tú me amas. Jesús decía, tú me amas. Apacienta mis ovejas. Ama mis ovejas. Cuídalas. Tenle paciencia. Sé un buen pastor. Porque dice, ¿quién? Porque Él es el pastor perfecto. Él dice, ¿quién no deja sus 99 ovejas por ir tras esa que se le extravió? Hay más alegría en los cielos por ¿sí? Por un pecador que se convierte que por 99 que no tienen necesidad. Dios es amor puro, Dios es el pan de vida, Dios es la luz del mundo, esa que anhela que tú y yo le seamos fieles, hermano. Quiero que esta palabra, ojalá a mí me tocó el corazón, las fibras más sensibles de mi cuerpo, ojalá hayan tocado las tuyas, ojalá te sirva esta palabra para ministrar a otros que necesiten del Señor. Comparte este video, no por mí, yo no estoy pidiendo ni like, ni views, ni nada de eso. Esto es para la gloria del Señor, para que su palabra llegue a lo postre de la tierra, porque ese es el propósito, el objetivo de nuestro Señor Jesús y quiero contribuir a esto. Esto lo hago por amor a su nombre, por amor a la obra, no por lucro, porque no dependo. Mi riqueza no viene de esto. Mi riqueza viene de Jehová que creó los cielos y la tierra. Mi Señor me bendice de otra forma. Y más que satisfecho estoy por lo que Dios ha hecho en mi vida. Primeramente por ese perdón inmerecido. Porque de verdad que no era digno siquiera de arrastrarme a lamer el polvo de sus pies. Pero Dios es un Dios de amor. Y yo le retribuyo ese amor. Y quiero ser así agradecido como Pablo, que aunque fuimos detestables y fuimos todo lo malo delante de sus ojos, nos esmeramos y nos esforzamos porque ese perdón, sí, injustificado, sea valorado y hacer mucho por la obra. La gloria siempre sea para su santo nombre, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo, que mi Dios los guarde, que mi Dios los bendiga. Ese es Jehová de los ejércitos y bueno, no sé cómo siempre al final tocamos la misma temática. Espero que esta semana su reporte de, de las redes celestiales haya incrementado, el Señor se haya sentido gozoso y le haya dicho, hijo,
más que orgulloso estoy de ti. Esta semana me dedicaste más tiempo, estuviste más en oración, hiciste cosas que me agradaron, ¿sí? La gloria sea para el Señor Jesús. Y que no, que se entristezca, papi, hoy ni me miraste, ni una oracioncita, ni me buscaste. Y después, papi, ¿por qué me pasa esto, Señor? No lo busque cuando lo necesita, búsquelo en todo momento. Búsquelo en todo momento. Yo sé que esto, a veces los afanes del mundo, nuestras obligaciones, todo, pero no lo podemos descuidar, porque esa es Yahvé Samá. Dios está allí, Dios está aquí contigo y conmigo. Yahvé Jireh, Dios de toda provisión. Entonces, si todo viene de Él, hermano, hey, persígalo a Él, no persiga el mundo, no persiga el trabajo. No, ya, si se fue ese trabajo, Dios le da otro mejor. Si se le fue el marido, bueno, si es voluntad de Jehová, Dios le pone otro mejor. O sea, Dios quitó, Dios quitó y bueno, y Dios hace su perfecta voluntad. A veces nosotros queremos hacer tantas cosas acorde a nuestros deseos y resulta que Jehová hace todo conforme a su perfecta voluntad. Entonces, preocúpese por lo que Dios quiere, no por lo que usted quiera. Y siempre diga, Padre, si, como dijo nuestro Señor Jesús, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, Jehová, pero a la final que no sea como yo quiero, sino como tú, papito lindo, porque Él es el Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 28, por allá el 7 al 8, y Jehová derrotará a todos tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino tendrán que huir, perdón, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos tendrán que huir delante de tu presencia. Ese es el Señor, ese es su poder. Y usted créale que usted sale y derrota a 1000, porque es Jehová quien pelea por ti y por mí. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Padre de la gloria, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Señor, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos, oiga. El que no, pues deje de oír. Hermano, los amo mucho en el amor de Cristo. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.